según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Carísimos hermanos, hermanas, hoy celebramos la fiesta litúrgica del bautismo del Señor. Hace apenas 8 días todavía contemplábamos al niño, a Jesús, como un niño tiernito en el establo, adorado por los Reyes Magos. Y hoy, 8 días después, ya nos lo presenta la palabra del Señor. Pues ahora sí que ya un hombre maduro, como dicen en mi pueblo, chico peladote, no, ya grandote, maduro, y pidiendo el bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista. Antes de entrar al tema de mi reflexión, quiero hacer una observación. Si se fijaron, hay 2 tipos de bautismos, ¿eh? Hoy el Evangelio nos habla de 2 bautismos. Fíjense lo que dice San Lucas. Juan dice: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 2 bautismos. El de Juan el Bautista es un bautismo con agua, y el bautismo de Jesús, que es con Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué hago esta observación? Porque los hermanos separados, los evangélicos, o aleluyas, o protestantes, como usted quiera llamarle, ellos hacen el bautismo o sus bautismos en un río, con gente ya grande, ya adulta, en un río, los sumergen en el río, y dicen ellos que ellos se bautizan así porque, según ellos, muy apegados a la Biblia, nosotros nos bautizamos así porque así se bautizó el Señor Jesús. Y yo digo: ¿y eso qué tiene que ver? El bautismo de Jesús o el bautismo de Juan el Bautista no es el mismo bautismo que nosotros en la Iglesia Católica celebramos. El que habla la Biblia, este que leemos ahorita, es el bautismo de Juan. Pero nótese bien, si tienen su misal, lean bien lo que dice el Evangelio. Está hablando de 2 bautismos: el de Juan el Bautista y el de Jesús, que los bautizará con fuego
y con el Espíritu Santo. Hago esta observación porque luego a veces los evangélicos, los aleluyas, se creen muy apegados a la Sagrada Escritura, a la Biblia, pues a veces como que se les pasa la mano y a veces hacen cosas que no tienen nada que ver. Porque el hecho de que Jesús se hubiera bautizado adulto, grande y en un río con Juan el Bautista, eso no quiere decir que así tiene que ser el bautismo de nosotros en la iglesia. El bautismo de la iglesia es de niños, es de pequeños y por ablución en la cabeza. Y es que el bautismo de la iglesia es el bautismo de Jesús. El que nos habla hoy, el Evangelio, es el bautismo de Juan. Y son dos bautismos totalmente distintos. Hago esta observación para que, como dicen por ahí, mucho ojo y cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque luego los aleluyas los envuelven muy bien con su palabrería, con su teología, con sus conceptos que luego muchas veces pues no son tan correctos como muchos pudieran pensar. Bueno, esa es una pequeña observación. Ahí está su misal. Vea en lo que dice Lucas, nos habla de dos bautismos, el de Juan, el Bautista, y el bautismo de Jesús. Detrás de mí, dice Juan, viene otro más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Son dos bautismos diferentes. Pero bueno, no quiero hoy meterme en discusiones con los con los protestantes, con los aleluyas. Yo mejor me centro en las fiestas que hoy celebramos del bautismo del Señor. Y fíjense que quiero contarles, si ustedes me lo permiten, una historia a propósito de esta fiesta que hoy celebramos del bautismo del Señor. Esta historia la podemos titular El árbol triste. Así podemos titular esta historia, la historia del árbol triste. Y esta historia nos cuenta que había una vez en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín que tenía diferentes árboles, tenía manzanos, tenía naranjos, tenía perales y también tenía bellísimos rosales. Y todos esos árboles, los naranjos, los manzanos, los perales, los rosales, eran felices y contentos y satisfechos. En ese jardín todo era alegría, excepto por un árbol, porque ahí había, dentro de esos jardín, todo alegría, todos felices, todos contentos, había un árbol que estaba profundamente triste. Y es que este árbol tenía un problema, y yo diría que tenía, un gran problema. ¿Cuál era el problema de este árbol triste? Ese árbol estaba triste porque no sabía quién era. En ese jardín donde había manzanos, donde había naranjos, donde había perales, donde había rosales, él no sabía qué era. Él no sabía si era un manzano, él no sabía si era un naranjo, él no sabía si era un peral, él no sabía si era un rosal, él no sabía qué era. Y los otros árboles que estaban en ese jardín le decían, oye, no te agüites, le decían. El manzano le decía, no te agüites, le dijo el manzano, concéntrate, nomás es cuestión de que te concentres. Mira, si te concentras, podrás producir manzanas como yo. Yo soy un manzano, tú también puedes ser un manzano. Y si te concentras, puedes producir hermosas manzanas
como estas que yo tengo. Mira, mira qué hermosas mis manzanas. Concéntrate, le decía el manzano al árbol triste, concéntrate y verás que tú puedes ser un manzano. Y entonces le dijo el naranjo, no, 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 está loco el manzano, no le hagas caso al manzano, ese está loco. Para mí que tú eres un naranjo, tú eres un naranjo, mira, inténtalo y también podrás tener hermosas naranjas como ves que tengo yo. ¿No te gustaría producir estas hermosas? El naranjo tiene unas naranjas espléndidas, ¿no? Y además de naranjas, yo produzco un aroma exquisito. Los naranjos en tiempo de primavera sueltan un perfume delicioso, ¿no? Los naranjos. Yo además de estas naranjas hermosas que tú ves, produzco un perfume maravilloso. A ti te convendría más ser un naranjo. Y entonces el rosal dijo, no, 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 no les hagas caso a esos locos zafados. Es más sencillo tener rosas. Mírame a mí. ¿No te gustaría ser como yo, un rosal? Mira qué hermosas rosas produzco yo. ¿A poco no te gustaría, árbol, ser como yo, un rosal? Y el pobre árbol intentaba ser naranjo, el pobre árbol intentaba ser rosal, el pobre árbol intentaba ser manzano y no lo conseguía. Él se concentraba, él decía, quiero producir manzanas, quiero producir manzanas, quiero ser un manzano, pero no lo lograba y se sentía más frustrado. Y decía, no, quiero ser pues un naranjo, voy a producir naranjas, quiero tener naranjas como el naranjo. Y se concentraba y no lo conseguía y pues se sentía más frustrado, ¿no? Y entonces, como no lograba ser lo que, lo que no lograba ser como los demás, como no lograba ser como los demás, pues se sentía cada vez más frustrado y se sentía cada vez más triste y más desgraciado. Pero un día, siempre hay un día llegó hasta el jardín un búho, y el búho es la más sabia de todas las aves. Y cuando llegó el búho, se paró en él, se paró en el árbol triste, y cuando vio la desesperación de aquel árbol triste, le dijo, no te preocupes, árbol, tu problema no es tan grave. Y dijo el árbol triste, ¿cómo que no es tan grave? Pues si no sé qué soy. Y le dijo el búho, sí, pero ese mismo problema que tú tienes, lo tienen muchísimos seres en la tierra. Hay muchos seres en la tierra que no saben qué son. No te preocupes, mira, yo te voy a dar la solución. Y lo primero que tienes que hacer es que no dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Empieza por ahí. Nada que te digan, ay, que eres un naranjo, ay, que eres un manzano, ay, que eres un rosal. No, no, no. Tú no dediques tu vida a ser como los demás quieran que tú seas. Tienes que ser tú mismo. Y para ser tú mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo, tienes que escuchar tu voz interior. Tienes que escuchar tu voz interior. Y dicho eso, el búho abrió sus alas, emprendió el vuelo y se fue. Y el árbol triste se quedó peor de triste, llora de pilón, confundido, porque dijo el árbol, conocerme a mí mismo, mi voz interior, ser yo mismo. O sea, ¿qué significa eso? Quedó peor de confundido el pobre árbol triste, ¿no? Se preguntaba desesperado, ¿cómo que mi voz interior? ¿Cómo que ser yo mismo? ¿Cómo que conocerme? Y de pronto, queridos hermanos, hermanas, el árbol triste comprendió. Y cerrando los ojos y cerrando los oídos,
abrió el corazón. Porque a veces, para entender algunas cosas, hay que cerrar los ojos, hay que cerrar los oídos y hay que abrir el corazón. Y el árbol triste cerró los ojos, cerró los oídos y abrió el corazón, y por primera vez pudo escuchar su voz interior que le decía: es que tú jamás vas a dar manzanas porque tú no eres un manzano. Es que tú jamás vas a dar naranjas porque tú no eres un naranjo. Y tú nunca vas a florecer en primavera con flores rosas o rojas, no, porque tú no eres un rosal. Tú eres un roble. Fíjate nomás. Su voz interior le dijo: tú eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso y darle cobijo a las aves y sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Tú, árbol, tú, roble, tienes una misión que cumplir. Cumple tu misión y entonces serás feliz. Y entonces, carísimos hermanos, el árbol se sintió fuerte, el árbol se sintió seguro de sí mismo y se dispuso a hacer aquello para lo cual estaba destinado. Y de pronto el árbol llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y entonces el jardín fue completamente feliz. Fue totalmente feliz. Cuando yo conozco esta historia que me encantó, yo me pregunto cuando leo esta historia, cuando yo veo a mi alrededor, después de leer esta historia, yo me pregunto, ¿cuántos serán robles que no se permitan a sí mismos crecer? Yo me pregunto, ¿cuántos serán rosales que por miedo al reto lo único que dan son espinas? Habemos personas que lo único que damos son espinas. O yo me pregunto, ¿cuántos naranjos habrá que no saben florecer? Y es que, queridos hermanos, hermanas, la enseñanza de esta historia que les acabo de compartir es que en la vida todos, absolutamente todos, tenemos un destino que cumplir, una misión que cumplir. ¿Y qué creen? Eso significa el bautismo, queridos amigos. ¿Para qué es el bautismo? Ese bautismo que recibimos aquí en el altar, en esta parte ponemos la pila bautismal, aquí hacemos los bautismos. ¿Qué es lo que hace el bautismo? ¿O qué significa el bautismo? El bautismo significa encontrar cuál es mi misión en la vida. ¿Cuál es mi misión en la vida? Y cumplir mi misión que yo tengo en la vida y cumplirla cueste lo que cueste. Como dijo aquel, man, que me lleven los pingos. Yo tengo que cumplir mi misión. Fíjense cómo en este día celebramos a un Jesús que ya no es un niño chiquito, tierno, allí en el establo, ya es un Jesús adulto, maduro. Y adulto y maduro, lo primero que hace es recibir el bautismo. Y con el bautismo recibe una misión. Dice el Evangelio que Juan el Bautista lo señaló y que les dijo, ese los va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Y esa fue la misión de Jesús, ser el Mesías. Y esa misión la cumplió. Y la cumplió muy bien. La cumplió hasta la muerte. Y estamos hablando de una muerte de cruz.
Queridos hermanos míos, no cualquier muerte, una muerte de cruz. Y a nosotros también, a usted, a aquel, a aquella, al otro, a los de allá, a mí, a todos los que estamos aquí. También en nuestro bautismo, cuando fuimos bautizados, Dios nos llama a encontrar cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es nuestra misión y cumplir nuestra misión, cueste lo que cueste. Muy pocos católicos, se los digo aquí entre nos, muy pocos católicos conocen el verdadero sentido del bautismo. Muchos papás, bendito sea Dios, todavía muchos traen a sus niños a bautizar, pero no saben ni por qué, no saben ni para qué, incluso ni tienen claro qué es el bautismo. Muchos vienen y me dicen aquí, padre, aquí le traigo a mi niñito, aquí le traigo a mi niñita para que me lo bautice, para que le quite los cuernos y para que le quite la cola. Y digo, ay, chirrión, ¿quién le dijo que el bautismo era para quitar cuernos y para quitar cola? No, señores, el bautismo es una consagración a Dios. El niño cuando es bautizado, aquí en la pila bautismal, cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se está consagrando la vida de este niño a Dios. Y consagrándose a Dios, ese niño, cuando sea grande, tiene que encontrar cuál es su misión en la vida. Y cuando encuentre su misión en la vida, cumplirla. Y cumplir la misión, cueste lo que cueste. Queridos hermanos, ese es el sentido del bautismo. El bautismo no es para quitar cuernos, ni para quitar colas, ni para quitar pezuñas. No, el bautismo es para consagrarnos a Dios. Se nos consagra a Dios para convertirnos, gracias, profe, para convertirnos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, descubrir por qué me trajo Dios al mundo, con qué propósito me trajo Dios al mundo y cumplir mi misión, cueste lo que cueste, ¿no? Aquí su seguro servidor, cuando todavía era joven, hace ya muchos años, yo pensé que el llamado que Dios me hacía era a la vida del sacerdocio. Y pues aquí estoy, en el sacerdocio, ya cumplí 38 años, me ha ido de la patada. Y me sigue yendo de la patada, pero aquí estoy tratando de cumplir mi misión, cueste lo que cueste, ¿no? Queridos hermanos, ese es el sentido del bautismo. Somos consagrados a Dios y somos consagrados para cumplir una misión. Como Jesús se consagró a Dios en el río Jordán para cumplir, una misión, ¿no? Y su misión fue ser el Mesías y la cumplió tan bien que la cumplió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Nosotros no seamos como el árbol triste. Nos puede pasar lo que le pasó al árbol triste. ¿Por qué estaba triste el árbol? Triste porque no sabía quién era. No sabía quién era y entonces, por lo tanto, mucho menos sabía para qué estaba en este mundo y quería ser lo que no era. Le decían, es que tienes que ser un manzano, es que tienes que ser un naranjo, es que tienes que ser un rosal. Y él se esforzaba por ser manzano, por ser naranjo, por ser rosal y no lo conseguía
no lo lograba. ¿Y qué pasaba? Pues se sentía más frustrado, se sentía más triste, ¿no? Hasta que su voz interior le dijo, es que tú no eres manzano, tonto. Es que tú no eres naranjo, tonto. Es que tú no eres un rosal, tonto. ¿Y entonces qué soy? Eres un roble, tonto. Eres más grande que un manzano, más grande que un naranjo. Eres un roble. Y cuando el árbol triste supo quién era y para qué estaba, cuando supo cuál era su misión y la cumplió, entonces fue feliz. Oigan, carísimos hermanos, hermanas, a veces queremos ser lo que no somos. Mucho ojo con esto, ¿eh? A veces queremos ser lo que no somos. A veces queremos hacer lo que no podemos. Y a veces queremos hacer lo que no debemos. Oigan, ¿no será por eso que a veces nuestra vida es triste? Porque queremos ser lo que no somos, hacer lo que no podemos o hacer lo que no debemos. Por eso, queridos hermanos, no permitamos nunca que nada ni que nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Démonos ese regalo a nosotros mismos y también a quienes amamos. ¿Y cuál es ese regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y también a quienes amamos? Vivir nuestro bautismo. Ay, caracoles, oiga, Padre, ¿y qué es eso de vivir nuestro bautismo? Pues descubrir tu misión en el mundo, saber cuál es tu misión en el mundo y cumplirla. Y si la cumples, serás feliz. Y la primera situación que debemos de tener bien claro es que por encima de todo, ¿qué somos? Por encima de todo somos hijos de Dios. Esa es la más grande dignidad que podamos tener. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. A veces cuando nos preguntan, oiga, ¿y usted qué es? Siempre nos identificamos con nuestra profesión. Yo no sé por qué será, pero siempre nos identificamos con lo que hacemos. Ah, es que yo soy ingeniero. Ah, es que yo soy industrial. Yo soy comerciante. Ah, es que yo soy qué sé yo, ¿no? Yo soy profesionista. Oh, es que yo soy bla, 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 ¿no? Yo creo que lo primero que debemos decir cuando nos pregunten, ¿usted qué es? Es, yo soy hijo de Dios. Es la dignidad más grande que un ser humano pueda tener. Soy hijo de Dios. A veces se nos olvida. A veces como que no somos muy conscientes de lo que significa ser hijo de Dios. Yo creo que si fuéramos más conscientes de lo que significa ser hijo de Dios, yo no soy cualquier cosa, soy hijo de Dios. Yo creo que no estaríamos a veces tan tristes, ni tan miedosos, ni tan pesimistas, ni tan rencorosos si tuviéramos más conciencia o más conciencia de que yo soy hijo de Dios y que esa persona también es hija de Dios o es hijo de Dios. Creo que viviríamos de una manera mejor como la que ahora vivimos. Dicen que allá, en aquellos siglos, cuando todavía se manejaba mucho lo de los reyes, lo de las reinas, lo de los príncipes y lo de las princesas, en aquellos siglos, allá siglo XIV, siglo XIII, no sé, una vez una princesa enojada,
con una de sus sirvientes que le servían ahí en su castillo, en su mansión o donde sea, ¿no? Algo que hizo que no le gustó, que le disgustó, enojada. La princesa le dijo a su sirviente, que tú no sabes que yo soy la hija de tu rey. Y la sirviente le dijo, ¿y que usted no sabe que yo soy hija de su Dios? Yo soy hija de su Dios. A ver, ¿quién de los dos es mejor? ¿Usted, que es la hija del rey, o yo, que soy la hija de Dios? A ver, ya cómo nos toca. Y la princesa se quedó súbita, se quedó callada. Queridos hermanos, es la dignidad más grande que podamos tener los seres humanos. Somos hijos de Dios. Se nos olvida. Como que ya lo damos por dado, ¿no? Ya lo damos por, por sabido, ¿no? No sé cómo se diga. Ya lo damos por sabido, por dado, no sé. Y como que se nos olvida lo que implica ser un hijo de Dios. Lo más grande que un ser humano puede ser es ser hijo de Dios. Carísimos hermanos míos, que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí también a realmente ser hijos de Dios. Eso significa vivir el bautismo.